Nunca imaginé que el silencio de una oficina pudiera ser tan ensordecedor como el grito de una multitud en Madrid. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser un fantasma en medio del lujo y el poder absoluto? Si te gustan las historias reales sobre los secretos que escondemos bajo capas de éxito, suscríbete al canal y acompaña cada detalle de mi viaje. Mi nombre es Milena, tengo 20 años, y en aquel entonces yo era solo un rastro de polvo en los pasillos de cristal de la Paseo de la Castellana. Creía fervientemente que mi juventud sería el combustible para conquistar España, pero la realidad se mostró gélida e indiferente. La firma de abogados era un monstruo de acero y mármol que parecía devorar mis esperanzas todos los días. Pasaba horas infinitas organizando archivos que nadie leería y sirviendo cafés que se enfriaban en mesas de roble macizo. El olor a papel viejo y a productos de limpieza baratos impregnaba mis manos, recordándome mi insignificancia. Nadie me miraba a los ojos, ni preguntaba cómo me sentía ante aquella rutina monótona y vacía. Yo era la pieza invisible de un engranaje que giraba para enriquecer a hombres que ni siquiera sabían mi nombre. Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero dentro de aquellas paredes yo vivía en una penumbra emocional constante. Cada paso que daba sobre la alfombra gris parecía no dejar marca alguna, como si no existiera de verdad. Observaba a las abogadas senior con sus zapatos caros y voces firmes, sintiendo una envidia que quemaba en mi pecho. ¿Dónde estaba la Milena vibrante que había salido de la facultad lista para devorar el mundo con las manos? Se estaba muriendo lentamente entre fotocopias y grapas de metal, sofocada por la jerarquía despiadada de Madrid. Recuerdo una tarde lluviosa en la que se me cayó una pila de documentos importantes en medio del pasillo principal. Nadie se detuvo a ayudar. Las personas simplemente rodeaban mi cuerpo arrodillado como si yo fuera un obstáculo inanimado. Sentí mis mejillas arder de vergüenza, mientras intentaba recoger las hojas blancas que ahora estaban marcadas por huellas sucias. En ese momento, la soledad me abrazó con tanta fuerza que tuve dificultad para respirar adecuadamente. Yo era un nada, una sombra perdida en un laberinto de leyes y arrogancia masculina. La rutina era un ciclo vicioso de humillaciones silenciosas que yo aceptaba por falta de alternativa inmediata. Me despertaba a las 6 de la mañana y tomaba el metro abarrotado, cruzando la ciudad con el corazón apretado. El brillo de mis sueños se estaba volviendo opaco, sustituido por una melancolía que no sabía explicar a mis padres. Ellos pensaban que yo estaba en la cima del mundo por trabajar en un lugar tan renombrado e importante. Pocos sabían que pasaba el día entero siendo tratada como un mueble viejo y sin utilidad. Solía mirar mi reflejo en las ventanas de doble cristal y no reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora cargaban el peso de una tristeza profunda y constante. Me preguntaba si algún día alguien notaría la inteligencia que yo escondía bajo aquel uniforme sin gracia. El deseo de ser vista se estaba transformando en una hambre desesperada por cualquier tipo de reconocimiento humano. En el fondo, solo quería que alguien rompiera esa barrera de hielo que me separaba de la vida real. Clara, una de las asistentes más antiguas, se encargaba de recordarme mi posición inferior siempre que podía. Me entregaba pilas de trabajo en los últimos minutos de la jornada, solo por verme sufrir un poco más. Sus risas ácidas resonaban por la sala, hiriendo lo que aún quedaba de mi orgullo y de mi autoestima. Yo me tragaba el llanto y volvía a mi mesa, sintiendo que Madrid me estaba aplastando sin piedad alguna. Era un aislamiento compartido con millones de personas, pero nadie extendía la mano para rescatarme. A veces me quedaba hasta más tarde, solo para disfrutar del silencio de aquellas salas cuando todos ya se habían ido. Me sentaba en los sillones de cuero de la recepción y fingía, por algunos minutos, que aquel lugar me pertenecía. Imaginaba firmando contratos millonarios y dando órdenes, en lugar de solo obedecer comandos vacíos y robóticos. Era un juego peligroso de fantasía que solo aumentaba el dolor de mi realidad cuando sonaba la alarma. La distancia entre quién era y quién deseaba ser parecía un abismo infranqueable. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para pagar el alquiler de una habitación minúscula y mal iluminada. Cenaba comida congelada mientras miraba las fotos de fiestas lujosas en las redes sociales de los socios del bufete. La desigualdad social no era solo un concepto teórico, era algo que sentía en la piel todos los días. Deseaba el brillo, el oro y el perfume caro que emanaba de aquellas imágenes perfectamente editadas. En el fondo, estaba lista para cualquier cosa que me sacara de aquella mediocridad asfixiante y sin futuro. Aquella semana específica
El cansancio parecía haber duplicado su tamaño, y mis piernas pesaban como el plomo. Estaba en el ascensor, cargando 3 carpetas pesadas y una taza de café que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Miré hacia abajo, intentando evitar el contacto visual con cualquiera que pudiera entrar en el siguiente piso. Mi cabello estaba ligeramente desordenado y me sentía la persona más fea de toda España. Solo quería llegar a casa, acostarme en mi cama dura y olvidar que el mañana existía. Fue entonces cuando las puertas se abrieron en el piso 20 y un aroma intenso a sándalo invadió el pequeño cubículo metálico. No necesité levantar la cabeza para saber que alguien importante acababa de entrar en aquel espacio restringido. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás que ya había experimentado en el trabajo. Era un silencio cargado de una electricidad extraña, algo que hizo que los vellos de mi brazo se erizaran. Continué inmóvil, rezando para que el ascensor bajara lo más rápido posible a la planta baja. De repente, sentí una mano firme y cálida tocar levemente mi hombro, interrumpiendo mis pensamientos pesimistas. El toque fue breve, pero envió un choque térmico por toda la extensión de mi columna vertebral. Levanté la mirada lentamente, encontrando un par de ojos oscuros que parecían leer mi alma herida. Era Arthur, el hombre al que todos temían y admiraban, mirándome directamente como si yo fuera la única persona en el mundo. En ese momento, la invisibilidad que me protegía y me mataba fue destruida por una sola frase inesperada. «Pareces cargar el peso de todo este edificio sobre tus hombros, Milena», dijo él, con una voz aterciopelada que hizo que mi nombre sonara como una música extranjera. Me quedé paralizada, sintiendo el calor subir por mi cuello mientras intentaba equilibrar las carpetas pesadas contra el pecho. Él no solo sabía quién era yo, sino que había notado mi cansancio, algo que ni siquiera yo tenía el valor de admitir en voz alta. Arthur sonrió de una manera discreta, un movimiento de labios que irradiaba una confianza que yo nunca poseería. En aquel instante, el ascensor parecía haberse detenido en el tiempo, aislándonos del resto de aquel mundo corporativo implacable. Pasé el resto de la tarde en trance, sintiendo el rastro de aquel perfume de sándalo impregnado en mi piel y en mi memoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo intenso de aquella mirada de 42 años sobre mi juventud desamparada. Me sentía como una adolescente, lo cual era ridículo para alguien que ya enfrentaba la dureza de Madrid sola. Las horas siguientes estuvieron llenas de una ansiedad nueva, un frío en el estómago que no sentía hace mucho tiempo. Al día siguiente, algo cambió en la forma en que la oficina se presentaba ante mí, como si los colores fueran más nítidos. Arthur pasó por mi mesa y, sin decir una sola palabra, dejó un pequeño chocolate importado sobre mi teclado. El gesto fue tan rápido que nadie lo notó, pero para mí fue como si me hubiera dado una joya rara. Miré el dulce envuelto en papel dorado durante casi 30 minutos antes de tener el valor de abrirlo. El sabor del cacao amargo derritiéndose en mi boca fue la primera sensación de placer que tuve en meses. A partir de ese momento, comenzamos a intercambiar pequeñas notas escondidas en carpetas de procesos que yo debía llevar a su mesa. Eran frases cortas, observaciones sobre el clima de Madrid o preguntas simples sobre mis libros favoritos. Él elogiaba mi dedicación y decía que estaba desperdiciada en funciones tan pequeñas y sin importancia. Cada elogio de Arthur era como un bálsamo para mi alma hambrienta de reconocimiento y afecto. Me estaba enamorando no solo del hombre, sino de la forma en que él me hacía sentir visible y especial. Una tarde, me llamó a su oficina bajo el pretexto de revisar una traducción urgente de un contrato internacional. Cuando entré, cerró la puerta y el sonido de la oficina de afuera desapareció, dejando solo el ruido del aire acondicionado. Arthur se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia que yo consideraba peligrosa para mi cordura mental. «Tienes un brillo que Madrid aún no ha podido apagar, Milena», susurró, mirando profundamente a mis ojos. Sentí que mis piernas flaqueaban y un deseo desesperado de entregarme a aquel flirteo prohibido y peligroso. Comenzó a comentar sobre mis sueños, preguntando dónde me gustaría estar de aquí a 10 años. Respondí con sinceridad, hablando sobre el deseo de tener una vida estable y rodeada de belleza y confort. Arthur escuchaba todo con una atención que ningún otro hombre jamás había dedicado a mis palabras confusas. Deslizó la mano por la mesa, tocando la punta de mis dedos con una delicadeza que me hizo estremecer por completo. Era un juego del gato y el ratón, y yo estaba adorando el papel de presa ante un depredador tan refinado. La tensión sexual entre nosotros se volvió casi insoportable en las semanas que siguieron a aquel encuentro en su oficina. Lo veía en las reuniones, imponente e inalcanzable,
y sentía un placer secreto al saber que él pensaba en mí. Clara comenzó a notar que yo estaba diferente, más confiante, y sus ataques de envidia se volvieron aún más frecuentes. Pero sus palabras ya no me alcanzaban, pues yo tenía el secreto de Arthur guardado en mi pecho. Era la elegida de uno de los hombres más poderosos de España, y eso me daba una fuerza arrolladora. Un jueves de otoño, el cielo de Madrid estaba teñido de un naranja profundo y melancólico que me dejaba sensible. Arthur me envió un mensaje de texto, el primero fuera del entorno laboral, pidiendo verme después del horario de trabajo. Mi corazón se disparó de una forma que creí que iba a saltar por mi boca en cualquier segundo. Nos encontramos en un café pequeño y discreto, lejos de las miradas curiosas de los colegas del bufete de abogados. Estaba sin corbata, pareciendo más joven y al mismo tiempo más peligroso de lo habitual. Sentados en aquella mesa de mármol, comenzó a hablar sobre la soledad que sentía, a pesar de tener todo lo que el dinero compra. Arthur mencionó su matrimonio, describiéndolo como un contrato frío y sin vida que mantenía solo por conveniencia social. Sentía lástima por él, lo cual era irónico, ya que él era el millonario y yo la pasante pobre. Mi mente gritaba que aquello estaba mal, pero mi cuerpo deseaba desesperadamente el consuelo de aquel hombre experimentado. Estaba lista para ser su refugio, sin importar las consecuencias que aquello pudiera traerme. El flirteo evolucionó hacia caricias audaces bajo la mesa, toques que hacían que mi sangre hirviera de una manera incontrolable. Arthur hablaba sobre cómo mi juventud lo revigorizaba, haciéndolo sentir vivo de nuevo después de tantos años de tedio. Me sentía poderosa, como si tuviera en mis manos el destino de un gigante de la abogacía española. El lujo que lo rodeaba comenzaba a parecer accesible para mí, una promesa de una vida sin privaciones o miedo. Me contó historias sobre sus viajes, sobre los vinos caros que tomaba y sobre la inmensa mansión que poseía. Cada palabra suya era como una invitación a un mundo que yo solo conocía a través de las pantallas de mi móvil. Me veía caminando por aquellos jardines, vistiendo ropas de seda y olvidando para siempre el olor a papel viejo. La moralidad se estaba convirtiendo en un concepto cada vez más distante y borroso en mi mente, perturbada por el deseo. Ya no era la Milena invisible, era la mujer que Arthur deseaba en secreto absoluto. Al final de aquel encuentro, el aire estaba cargado de una promesa que cambiaría el rumbo de mi existencia para siempre. Sujetó mi rostro con ambas manos, mirándome con un hambre que me dejó completamente sin defensas ni argumentos. Quiero que conozcas mi mundo, Milena, lejos de estos pasillos fríos y de estas personas vacías, susurró. Antes de dejarme en la parada del autobús, me entregó un papel con una dirección escrita en caligrafía impecable. Fue entonces cuando hizo la invitación que yo tanto esperaba, pero que nunca imaginé que tendría el valor de aceptar. La dirección escrita en aquel papel era en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos e inaccesibles de toda España. Arthur me miró con una intensidad que parecía quemar mi piel y dijo que me esperaría para una cena el sábado por la noche. Fue enfático al decir que su esposa, Elena, estaría en un viaje de negocios en Barcelona y que la casa estaría vacía solo para nosotros dos. Mi corazón martilleaba contra las costillas, una mezcla de pavor ético y una excitación que no podía silenciar. Sabía que aceptar aquella invitación significaba cruzar una línea de la cual jamás podría regresar. En el fondo, la idea de ser su amante secreta me daba un sentido de importancia que nunca tuve en aquella oficina. Pasé los días siguientes en un estado de adormecimiento funcional, como si estuviera flotando por encima de mi propia realidad. Miraba a las otras personas en el metro y sentía una arrogancia silenciosa, pues yo tenía un destino que ellas jamás alcanzarían. El sábado finalmente llegó, y el cielo de Madrid estaba limpio mientras las estrellas parecían observar mi pecado inminente. Me di un baño pausado, usando lo poco que quedaba de mi perfume favorito, sintiendo cada gota de agua como una purificación antes de la caída. Mis dedos temblaban mientras me ponía el labial rojo, un color que rara vez tenía el valor de usar en la oficina. Me estaba transformando en la mujer que él deseaba, una versión sofisticada y valiente de mí misma. El taxi que llamé parecía el transporte hacia una dimensión paralela donde el dolor no existía. Cerré la puerta de mi apartamento sin mirar atrás, dejando a la Milena invisible allí dentro. Durante el trayecto hasta La Moraleja, observé las luces de la ciudad disminuyendo conforme avanzábamos hacia la zona residencial de alto standing. Las casas comenzaron a convertirse en fortalezas de diseño y jardines impecables, protegidas por muros altos y cámaras de seguridad. Finalmente, el coche se detuvo ante portones inmensos de hierro forjado
que se abrieron lentamente para nosotros. La mansión de Arthur era aún más imponente de lo que había imaginado en mis sueños más audaces. La fachada era de una piedra clara, iluminada por luces cálidas que destacaban la arquitectura clásica y opulenta de la residencia. Caminé hacia la puerta doble de madera maciza, sintiendo el peso de aquella elección en cada centímetro de mi cuerpo. No había luces encendidas en las ventanas del piso superior, lo que confirmaba que estaríamos completamente solos como prometió. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y Arthur apareció, vistiendo una camisa de lino entreabierta. Me sonrió al verme y, sin decir nada, me atrajo hacia adentro, cerrando la puerta con un chasquido seco. Me sujetó el rostro con ambas manos y me dio un beso profundo, cargado de una urgencia que me quitó el aliento. En aquel momento, todas mis dudas desaparecieron y me sentí, por primera vez, la protagonista de mi propia vida. Me tomó de la mano y comenzó a guiarme por el vestíbulo, que estaba decorado con obras de arte y alfombras persas. El suelo de mármol brillaba bajo nuestros pies, reflejando la luz de las lámparas de cristal que colgaban del techo alto. Nos dirigíamos hacia el comedor, donde dijo que una comida especial ya estaba debidamente preparada. Al cruzar el umbral del comedor, mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la luz parpadeante de las velas. La mesa estaba impecablemente servida con porcelanas finas y cristales tallados. Sin embargo, mi corazón dejó de latir por un instante infinito cuando me di cuenta de que no había solo 2 lugares puestos. Sentada calmadamente en la cabecera de la mesa, vistiendo un vestido de seda rojo que contrastaba con su piel pálida, estaba una mujer. Era Elena, la esposa que debería estar a cientos de kilómetros de distancia, en Barcelona. Elena sonrió, un movimiento lento y calculado que reveló una seguridad que me hizo sentir pequeña y ridícula de nuevo. Bienvenida a nuestra casa, Milena. Estábamos ansiosos porque finalmente te unieras a nosotros para esta cena tan especial, dijo ella. En aquel segundo, me di cuenta de que la invitación de Arthur no era lo que yo pensaba, y mi papel aquella noche estaba a punto de cambiar drásticamente. Arthur caminó hacia mí, y con una gentileza que ahora me parecía perversa, me guió hasta la silla vacía que quedaba entre los dos. Arthur sirvió el vino tinto con mano firme, el líquido cayendo en el cristal, con un sonido que resonaba como latidos de un reloj antiguo. No pidió disculpas por la mentira sobre Barcelona, ni intentó justificar la presencia de la esposa que yo creía que era mi obstáculo. El resto de la noche se convirtió en una danza de poder, deseo y transgresión que rompió todas mis nociones previas sobre el amor. En aquel cuarto de sombras y seda, bajo la luz de la luna, me entregué a Arthur y Elena sin reservas. Descubrí que la justicia que buscaba no vino a través de procesos judiciales, sino a través de la libertad de ser exactamente quien quería ser. Al amanecer, un sobrepardo sobre la mesa de roble reveló mi nuevo destino, una promoción inmediata y el fin de mi invisibilidad. Ya no soy la chica que organiza archivos, soy la dueña de mi historia y la guardiana de un secreto que vale más que todo el oro de España. La noche en La Moraleja fue el inicio de mi vida extraordinaria, donde el amor verdadero, en su forma más inconvencional, me rescató del abismo.